Buenos días, hermanos. Vamos a Habacuc 3, 17 al 18. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, que en el día de la tribulación, que en el día de la prueba, Señor, de verdad, Señor, de corazón, podamos gritar a voz en cuello. Amén. Con todo yo me alegraré. Amén, en Jehová, Padre, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, sí, sé tú, Señor, nuestra salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podríamos decir que nuestro sermón se llama: con todo seremos fieles al Señor. Habacuc significa el que abraza o el abrazador. Todo indica que su abrazo no era precisamente para las mayorías del pueblo, sino para Dios y para su remanente. Habacuc fue profeta entre el 612 y el 589 a.C. La situación de la época no es muy satisfactoria. Manifiesta un comentarista bíblico que los últimos cuatro reyes de Judá fueron hombres malvados que rechazaron a Dios y oprimieron al pueblo. Hasta ahora, el pueblo seguía gozando de la abundancia de la época de David y Salomón, pero se han olvidado de Jehová, que los liberó de Egipto y los había engrandecido hasta ese momento. Las profecías de Habacuc comienzan con una especie de clamor, en donde el profeta le pregunta al Señor por qué no ha escuchado su lamento. Acompáñenme en Habacuc 1, 2 al 4. Decía Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz hacia ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El clamor es precisamente por el pecado del pueblo y sus gobernantes. Pues Habacuc siente que el Señor no hace nada contra el que hace iniquidad. Por el contrario, ve cómo los malos prosperan y los pobres son sometidos. No muy diferente a lo que vivimos ahora, hermanos. Hermanos, ¿cómo clamaremos a Dios por justicia en estos momentos de incredulidad, de corrupción, de justicia social, de inmoralidad y de máxima apostasía? ¿Cómo sería nuestro clamor? Una época tan terrible, en eso estamos. Una época en donde creemos que el pecado ha llegado a su máxima expresión. Pensamos que el hombre no puede caer más bajo. Y ¡puf!, de un momento a otro, un hecho de inmoralidad o de herejía inimaginable ocurre. Igual, pensamos que la apostasía ha llegado a su máximo esplendor y que las mentiras de los engañadores y los lisonjeros han tocado fondo, que no se puede caer más bajo. Y de pronto nos encontramos a Bergoglio repartiendo perdón de pecados a homosexuales, a asesinos, a borrachos, a fornicarios, a incrédulos, en fin, repartiendo lisonjas a todos aquellos que supuestamente mueren de coronavirus. Ni qué decir de los discursos llamando al ecumenismo,
que engañan cínicamente, diciendo que el Dios de los cristianos, el de los musulmanes y en general de todas las religiones es el mismo. ¡Cuánta mentira! Cuando el Evangelio ha sido claro, claro y contundente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya en el Antiguo Testamento el Señor lo decía una y otra vez. Vayamos a Isaías 45, 5 al 7. Nos dice el Señor: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hay un solo Dios verdadero, el Dios de la vida. O a veces creemos que los falsos maestros en el protestantismo han llegado al fondo de su apostasía, que no vamos a escuchar peores herejías, cuando de pronto oímos una voz altanera: sorprendamos a Dios, dice uno, sorprendamos. Otro manifiesta: Dios me engañó porque me dijo que iba a prosperar una iglesia y no me cumplió. Oh. Y luego aparece otro: fui al infierno y maté al diablo. Ni qué decir de las herejías que denunciamos una y otra vez, del mal llamado cristiano suicida o del cristiano mundano. Ni qué decir de los billetes que hablan. Ni qué decir de la nueva teología, en donde el evangelio se reduce a eventos académicos donde sobresalen la vanidad y la avaricia. Y creíamos que lo habíamos visto todo. El profeta clama: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pero el Señor no demora su respuesta ante los graves pecados del pueblo. Volvamos otra vez a Habacuc. Habacuc 1, 5 al 8. Aquí es donde uno pregunta: ¿no estaremos clamando con fe? ¿Será tal nuestra incredulidad que Dios no ha querido escuchar nuestro clamor? Porque Habacuc clamó y el Señor no demoró su respuesta. Le dijo: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a ser a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. ¿Cuáles eran esas maravillas que iba a hacer el Señor? ¿Cuáles iban a ser las maravillas? Contrario a lo que algunos podrían pensar,
Sus maravillas, como le decía, era fortalecer a uno de los principales enemigos, al más cruel sobre todos los demás. De esa forma, cae Nínive, es derrotado y humillado el poderoso ejército egipcio, y la próspera Judá quedará en ruinas. Se levantarán los caldeos como instrumento de Dios para castigar a un pueblo desobediente y de dura cerviz. Estas son las cosas que no entiende la falsa teología de la prosperidad o la falsa teología del solo amor. No hablo de Roma, porque su doctrina es totalmente diabólica, pero unos y otros desconocen la justicia de Dios, del único Dios verdadero, del único santo, santo, santo. Unos y otros olvidan que el juez justo es quien gobierna, el cual, como hemos dicho y lo dice la Escritura, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Estas son las promesas del Señor. A cada cual pagará conforme a sus obras. El Señor una y otra vez había enviado las advertencias al pueblo por medio de sus profetas y de su ley. Pero el pueblo, como siempre, no quiso escuchar. Y en lugar de ello, apresaron a los profetas. A unos los golpearon y a los otros los asesinaron. Se negaron a escuchar las advertencias del Todopoderoso porque tenían sus esperanzas puestas en las riquezas y en las vanaglorias de este mundo. Dejaron al Dios de los cielos para inclinarse ante las imágenes, obra de sus manos. De esta forma, y luego de 3 invasiones, en el año 586 a.C., Judá es invadida por última vez, destruida, y sus habitantes, los que sobrevivieron, llevados a cautiverio. No quisieron escuchar las advertencias de Dios. Hermanos, ¿cuántas guerras hemos tenido en estos últimos 2000 años? ¿Cuántas pestes? ¿Cuántos terremotos? ¿Cuántas inundaciones? ¿Cuántos incendios a gran escala? ¿Cuántas hambrunas? ¿Cuántas miserias? ¿Cuántos cristianos, profetas de Dios, han sido asesinados en estos 2000 años? Pero el hombre no ha querido entender los mensajes del Señor. A la idolatría, a la avaricia, a la corrupción moral y en fin, a todos los pecados, en estos últimos 200 años le han agregado el mal llamado racionalismo y con él la incredulidad. Fuera de todo. Digo el mal llamado racionalismo porque estoy convencido que no hay nada más irracional que negar la existencia del Dios Todopoderoso. Eso sí es irracional. Recordemos, hermanos, que los profetas siempre han sufrido persecución y después de la venida del Señor no fue la excepción. Primero sufrieron la persecución de los judíos, que pese a todas las maravillas hechas, no quisieron reconocer al Señor ni a sus apóstoles. Luego viene la persecución del Imperio Romano, luego la Inquisición, luego el racionalismo, luego el comunismo y ahora
la persecución en nombre de la mal llamada tolerancia y el falso amor. Este mundo todo lo tolera. La homosexualidad, la fornicación, el robo, la idolatría. Lo único que no tolera es el Evangelio del Señor. Así es. Recordemos que los profetas del Señor, como decíamos, han sido perseguidos. No podemos esperar, hermanos, una excepción con nosotros. Hermanos, en medio de estos justos juicios de Dios, en medio de los juicios de Dios contra Judá, recordemos que estaba derrotada. Y los sobrevivientes habían sido deportados, habían sido esclavizados en Babilonia. En medio de esa situación es en donde el remanente fiel al Señor comenzaba a decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagínense esa escena, todo destruido, llevados a esclavitud, y mientras los impíos se rompían las vestiduras, se rasgaban y gritaban contra el Señor, los justos decían: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. John Hill nos dice que el Señor nos envía dos mensajes en este texto bíblico. Uno, frente realmente a la comida y la paz, y otro hace relación a las personas. En el primer mensaje podemos ver que han venido los juicios de Dios contra un pueblo de dura cerviz. La muerte, la pestilencia y el hambre han reemplazado a las prósperas cosechas, a la abundancia de pan, a la gordura de los ganados, a la tranquilidad y a la paz. De amos han pasado a ser esclavos. Pero en medio de los juicios de Jehová, su remanente se mantiene fiel. El pueblo ha entendido que los juicios del Señor son justos y que este es el costo de su pecado. Que así como el Señor hace llover sobre justos e injustos, no pocas veces sucede lo mismo con los juicios de Dios. Además, hay que tener en cuenta que en este caso el juicio era precisamente contra el pueblo de Dios. Cosa diferente fueron las plagas de Egipto. El Señor nos recordaba en este juicio que siempre el juicio comenzará por su casa. Y que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El pueblo se había apartado de Dios y de su ley. Y el Dios Todopoderoso les enviaba la primera destrucción: la muerte del cuerpo para unos y la esclavitud para otros. Pero luego vendrá la segunda destrucción, la peor, la condenación del alma para todos aquellos que no se arrepintieron. Todo había quedado destruido. Ya no había cultivos ni ganado. Todo había quedado reducido a cenizas. Solo había muerte, peste, terror y esclavitud. Pero aún así, en medio de esta dura situación, el remanente salvo está tranquilo. Amén. Imagino a los ateos y a los falsos creyentes diciendo: ¿cómo puede alguien estar tranquilo en medio de la destrucción y el caos? Bueno, en realidad el pueblo, el profeta, y los fieles en realidad no estaban tranquilos. Estaban alegres y gozosos. Oh sí, con todo yo me gozaré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Cómo? ¿Por qué estar gozosos y alegres en medio de la muerte y de la destrucción? Porque el remanente tenía claro que el problema no era morir. El problema era morir siendo enemigos de Dios. Ese sí es un problema. El problema no era quedar desamparados, o sin comida, o sin abrigo ni techo. El problema era quedar desamparados sin Dios. Eso sí era un problema. Por eso ellos estaban tranquilos, porque sabían en quién habían confiado. Y ese en quien habían confiado había escrito: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Amén. Hermanos, recordemos, aún en medio de la esclavitud y el sometimiento, a los justos nunca les faltó techo, abrigo ni pan. Incluso en medio de toda esta cosa terrible, muchos de los justos fueron nombrados en altos cargos en Babilonia. Muchos de ellos. Y se dedicaron a bendecir a sus hermanos en Dios. ¿Qué dirían los falsos pastores de la prosperidad? O los del conocimiento teológico hecho vanidad, o sus falsos creyentes, si todos tienen sus esperanzas puestas en sus pertenencias y en este mundo? ¿Qué dirían en medio de una guerra como la que acababan de tener los judíos con este desastroso resultado? ¿Qué dirían? En esta época de virus creados, de instauración del nuevo orden mundial, ¿qué estarán diciendo los falsos creyentes que han perdido su empleo en estos aislamientos obligatorios de prueba? ¿Acaso estarán diciendo, en medio de sus duras necesidades: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿O estarán diciendo como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿O acaso dirán ellos y sus familias, como dijo el mismo Job: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No podemos negar, hermanos, que todos esperamos la mano milagrosa de Dios para que nos libere y nos quite cualquier dificultad. Pero se nos olvida que la soberanía de Dios es perfecta y santa, y que la respuesta no siempre es la que esperamos. Todo depende de los maravillosos planes que el Señor tenga para nosotros. Y recordemos que entre sus planes ha estado que muchos de sus siervos sean perfeccionados en torturas y muertes crueles, porque las pruebas es que son probados, valga la redundancia, los creyentes, son fortalecidos. Hermanos, en la dificultad tendremos la fe y la seguridad en Dios que tuvieron los amigos de David antes de ser echados en el horno. De Daniel. Recordemos. Vayamos a Daniel 3, 14 al 18. Ya hace más de 2 años habíamos leído estas citas. Daniel 3, 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Mire, les está hablando, era el rey. Y no era cualquier rey, era Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho?
porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un fuego, de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Amén. Amén. Tocará preguntarle a los pastores cobardes de hoy si estos hombres pecaron por desobedecer a las autoridades. Pero quedémonos con lo fundamental de su respuesta. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En pocas palabras dijeron: seremos fieles al Señor si nos libra de la muerte, pero también lo seremos si no. Amén. Amén. Sin importar lo que ocurra, Jehová es nuestro Dios. Sabemos cuáles son sus promesas. Eso dijeron los tres amigos de Daniel. Pensemos, hermanos, nuevamente, que eran los falsos creyentes y sus falsos pastores que van por la puerta ancha esperando prosperidad económica, tranquilidad, paz y seguridad. Si el Señor quisiera probarlos como prueba a sus hijos al fuego, como se refina el oro. Pensemos, ¿qué dirán? ¿Acaso dirán como el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿O qué harán si el Señor en su ira por su pecado les enviara los juicios que envió a Israel y a Judá? ¿Se inclinarán ante el Señor en humillación para pedir perdón y misericordia? ¿Qué harán? No es difícil saberlo, hermanos. No es difícil. El libro de Apocalipsis ya no lo cuenta. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Desafortunadamente para ellos, los impíos no se arrodillarán ante Dios en ninguna prueba ni en ningún castigo. Hermano, ¿y tú? ¿Tú qué harás en la prueba? Nos asustamos frente a una gripa. ¿Buscarás al Señor para que por medio de su Espíritu te fortalezca? Para que puedas soportar las pruebas y puedas recitar con toda tranquilidad: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿O llorarás y correrás y te esconderás? ¿O acaso tendremos el valor de decir como lo dijo el mismo Señor? Vayamos a Mateo 26, 36 al 39. ¿Qué más dura prueba? ¿Qué más dura prueba pudo haber pasado algún ser humano que la que pasó el Señor mismo? Mateo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor ya sabía lo que venía. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestras pruebas, hermanos, son para purificarnos. Las disciplinas no son otras cosas que las consecuencias por nuestros pecados. Todo lo que quisiera hacernos pasar el Señor por nuestro pecado sería más que justo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el Santo, el único perfecto. No necesitaba purificarse, ni necesitaba disciplina. Estaba pagando por los pecados de nosotros. Su amor por nosotros significaba el más duro de todos los sacrificios. Sin embargo, lo hizo voluntariamente y lo hizo en tal obediencia al Padre. Muy posiblemente el Señor también dijo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios. Él no iba a decir en el Dios de la salvación, porque el Señor no necesitaba ser salvado. Pero la gente no quiere pasar un solo dolor. Aquí nos lo han dicho una y otra vez estos días. Nos duele un poquito una muela y nos tomamos una cantidad de pastillas. No quieren pasar un solo dolor, una sola dificultad. No quieren sacrificar nada, ni siquiera su pecado. Engañados por las lisonjas de las falsas iglesias, creen que pueden seguir viviendo en disoluciones y pecados y aún así ser salvados. A la más mínima dificultad reclaman a Dios, y como los israelitas dicen: a eso nos trajiste, estábamos mejor que en Egipto. Al más mínimo dolor reniegan del evangelio, y no pocos vuelven a Roma, a los ídolos, o caen en total incredulidad. Y entonces, al igual que cuando estaban en Roma, comienzan a denigrar de la palabra de Dios. Cosa diferente los verdaderos creyentes. Hace apenas unos días le pregunté a un amigo cuya madre estaba enferma que cómo seguía, y su tranquila respuesta fue: bien, muy bien. Falleció hace 4 días en las manos del Señor. Hace 2 años se había retirado de Roma y había pedido perdón por su idolatría. Había sido una mariana, pero hacía más de 2 años había llegado el verdadero evangelio. Esa fue su respuesta. Bien, bien. Hace 4 días está en las manos del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hace poco también hablábamos con unos hermanos cuyo bebé murió precisamente el día que debía nacer. Y hablando del tema, repetían con tranquilidad lo que ya habían dicho, que era la primera de la iglesia que estaba alabando al Señor en su presencia. Amén. Y que ellos, evaluando la situación con la nueva bebé que les dio el Señor, comprendían por qué el Señor se había llevado en su santa voluntad a la primera bebé. Ahora, claro, no es como piensan los incrédulos, que uno se pone feliz ante la enfermedad o ante la muerte de alguien. No. Infortunadamente, aún nos duele la muerte de los salvos. Y digo que infortunadamente, porque eso demuestra que nuestros ojos aún están puestos en este mundo caído. Hermanos, cada dificultad en asuntos terrenales que nos quite la tranquilidad debe preocuparnos grandemente, porque nos muestra que nuestro corazón y nuestra mirada
aún están en las cosas de este mundo. El Señor una y otra vez nos ha dicho que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra mirada debe estar puesta en la Jerusalén celestial. Claro, eso no indica que no debamos ser diligentes en nuestros trabajos o ser diligentes en la administración de los pocos o muchos recursos que nos provee el Señor. Eso quiere decir que nuestra esperanza no puede estar puesta en nuestro trabajo ni en nuestros recursos. Nuestra esperanza debe ser Cristo, nuestro Redentor. Amén. Él debe ser nuestra roca y nuestra fortaleza, el Dios en quien confiamos. Ante toda dificultad debemos decir como Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que debemos decir en la época de la prueba, resistiendo a la prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos, hermanos, que estas palabras no las decía cualquier creyente. Como todos sabemos, que las estaba diciendo alguien que lo dejó todo por Cristo. Y al igual que su Señor, estaba pasando por las más duras afrentas. Recordemos un momentico. Pasemos a 2 de Corintios 11:23. Porque es muy fácil hablar o decir las cosas cuando uno está en la época de abundancia, de paz, de tranquilidad. Pero no era precisamente lo que estaba pasando Pablo. Dijo Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿En qué? En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y los más tristes, el que más duele, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y su orden, después de todo esto, era contundente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el llamado, como decimos, hermanos, lo hacía en medio de la persecución y de la prueba. No estaba en medio de la abundancia y de la paz. Hoy en día, muchos de los que se llaman cristianos exhiben como frutos de su fe sus empleos, sus logros, sus casas o sus vehículos. Aman la paz y la seguridad. Mientras Pablo gozoso decía, llevo en mí las marcas de Cristo. Las pruebas de su fe eran sus viajes intensos proclamando la palabra de Dios. Pero esos mismos supuestos cristianos hoy nos critican, nos censuran y nos dicen que no prediquemos, que respetemos la idolatría y de la ideología de género, que guardemos silencio frente a los falsos maestros. Las pruebas de fe de Pablo eran las cárceles, los azotes, las persecuciones, los naufragios
y todas las dificultades o calamidades que pasaba por el Evangelio. Después que los apóstoles salían de la cárcel o de ser azotados, salían gozosos. No sería extraño que en los momentos de persecución más terribles salieran recitando o cantando: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amigos y hermanos, vuelvo a preguntar: y cuando venga la prueba, cuando venga el hambre, la enfermedad, la guerra, la cárcel, cuando sus hijos les sean quitados por bienestar familiar, para dárselos al Dios Estado para que los eduque, porque ahora es un delito educarlos en el Evangelio, cuando los exhiban como una banda de sectarios intolerantes, enemigos del mundo, cuando nos digan como a Pablo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cuando nos estén exhibiendo, ¿qué harás? ¿Qué harás? Todos nos acordamos, hermanos. Todos nos acordamos de los pastores contundentes de hace poco. Contundentes contra el pecado. Duros contra los falsos maestros, que lloraban y nos hacían llorar en sus sermones, presentándonos a Cristo y a este crucificado. Pastores que hablaban de la justificación y nos invitaban a ser como Cristo. Pero que cuando aparecieron los nuevos iluminados de la Reforma, entonces se volvieron importantes, ya no los frutos dignos de arrepentimientos y la santidad, sino las coberturas y las hojas de vida. Entonces mermaron en su contundencia por el Evangelio y lógicamente en su contundencia contra el pecado. No han sido necesarias guerras, ni pestes, ni hambrunas, ni necesidades. Solo bastó una crítica, un llamado al orden para que moderaran sus discursos conforme al mundo. Solo bastó un simple llamado de atención para no ser excluido de los nuevos sanedrines. Solo bastó un golpe en la espalda para que bajara su tono y no corriera el riesgo de que le dijeran intolerante o sectario. O solo fue necesaria una crítica, una simple crítica que afectara su enorme autoestima para que se olvidaran de Cristo crucificado, del arrepentimiento, de la santidad, de combatir por el Evangelio y contra los falsos maestros. Esto es precisamente el segundo punto que nos dice John Hill frente a nuestra cita base. Dice John Hill: las higueras, las vides y las aceitunas se utilizan a menudo como emblema de personas verdaderamente bondadosas. Nos dice el Salmo 52:8: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente. Amén. Esos son los frutos, los olivos que nos están hablando. En parte debido a su fecundidad, en gracia y buenas obras, y en parte por su perseverancia. Todos estos son árboles fructíferos, y algunos como el de olivo, siempre verdes. De tales personas a veces hay escasez, como se queja en los tiempos de David y de Miqueas. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Nos lo dice el Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y nos sigue diciendo John Hill: y especialmente habrá en la época moderna, porque los hombres justos y misericordiosos serán quitados del mal por venir.
Habacuc nos estaba escribiendo en el siglo VI antes de Cristo y John Hill hace 300 años. Nos dice Isaías 57:1: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Y sin embargo, sigue Hill, habrá muy pocos cristianos vivos, espirituales y fructíferos, como los que abundan en el ejercicio de la gracia y son diligentes en el cumplimiento del deber. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, no encontrará fe en la tierra, y él encontrará a las vírgenes durmiendo. Sigue Hill. Los campos que no producen carne pueden significar que las provisiones de la casa de Dios serán cortadas. No habrá, oigan, no habrá administración de la palabra ni administración de ordenanzas. La palabra del Señor será escasa, rara y preciosa. Por les digo, uno escribió en el siglo VI antes de Cristo y otro en el año y otro hace 300 años. Habrá hambre, no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Uno de los días del Hijo del Hombre será deseado, pero no disfrutado. Así que no hay alimento espiritual en el uso de los medios que se tienen. Y ahí nos citan Amós 8:11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice Lucas 17:22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hombre y no lo veréis. El rebaño que está cortado, sigue diciendo Hill, puede denotar que las ovejas de Cristo serán entregadas a la matanza del enemigo o se dispersarán en el extranjero en este día oscuro y nublado de persecución, para que no haya redil, ni rebaño, ni ovejas reunidas. Y tal vez sea así, que no habrá una iglesia congregada visible en el debido orden en todo el mundo. ¿Qué está pasando hoy? Todo se romperá y se dispersará aquí y allá. Ningún rebaño o bueyes habrá en el establo. Esto puede significar que los ministros del Evangelio, en comparación con los bueyes por su fuerza, industria y laboriosidad en la obra del Señor, serán removidos o no sufrirán para el ejercicio de su ministerio, ni serán alentados por ninguno de ellos. Este será el caso en el asesinato de los testigos y será un momento muy angustiante. Yo no sé, hermanos, pero cuando yo leía esto, yo miraba la iglesia cada uno en sus casas, el rebaño disgregado, los pastores cómodos en sus sillones o en sus mansiones, y los fieles escuchando el sermón, y acabado el sermón cambian de canal. Es más, yo me imagino que se encontraban en el sermón o se encuentran en el sermón canaleando. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Acaso no estamos leyendo un profeta de Dios? Pregunto. Releamos y pensemos en el estado de la iglesia durante esta pandemia. Claro que Habacuc estaba describiendo lo que sucedía en su futuro, sucedería en su futuro cercano cuando fueran derrotados y deportados a Babilonia. Pero es claro que Habacuc también nos estaba hablando de los últimos tiempos. Y John Hill, como instrumento de Dios, tampoco se equivoca en su interpretación bíblica,
sobre el segundo significado de nuestra cita base. Esto es precisamente lo que estamos viviendo. ¿Dónde están las personas bondadosas? ¿Dónde están las personas piadosas? ¿Dónde están los cristianos vivos, espirituales y fructíferos? ¿Cuántos estamos esperando la segunda venida del Señor como las vírgenes prudentes? ¿En dónde se están reuniendo las iglesias para alabar a Cristo y engrandecer su nombre como Él nos lo ordenó? ¿Dónde están los pastores yendo a la batalla por el Evangelio y en contra del pecado? ¿Acaso las multitudes no tienen comezón de escuchar la palabra, incluyendo a los falsos creyentes que vienen siendo educados con lisonjas? ¿No han comenzado a perseguir, señalar y calumniar a las pocas iglesias que queremos mantenernos firmes en Cristo y en su Evangelio, sin negociar los principios doctrinales? Solo hay que mirar para todo lado, para ver el estado del Evangelio en el mundo, para ver que la higuera no florece, que en las vides no hay fruto, no hay productos en los olivos, no hay ovejas en las majadas, ni vacas en los corrales. Estamos pasando por uno de los momentos más duros para el Evangelio. Si bien la Inquisición hace poco de más de 2 siglos que desapareció, si bien en comparación con situaciones anteriores, los cristianos encarcelados son pocos, al igual que los asesinados, y no queremos negar lo que sucede en China y en algunos países de influencia musulmana, a pesar de todo, esta es la época en donde más se desprecia el Evangelio. Y eso que estamos en una gran paz, en donde más se niega la santidad, en donde Cristo es más insultado, en donde el pecado es más tolerado, en donde los remanentes somos señalados y para colmo, en donde el Vaticano, el lugar del hombre de pecado, es visto con mejores ojos. Todos se han olvidado de las abominaciones de Roma. Los llamados protestantes olvidaron que por cientos de años la verdadera iglesia comprendía que el papado es la silla donde se sienta el anticristo. Durante cientos de años los verdaderos cristianos comprendían lo abominable que es la misa para Dios. Aquel rito del diablo en donde una y otra vez es sacrificado Cristo para poner sus esperanzas en el ídolo que han hecho de María. Pero hoy no solo pretenden olvidarlo, sino que además se inclinan ante la bestia. Una vez más, los enemigos se amistan y hacen alianzas para atacar a Cristo y su iglesia. Una vez más, todos se unen en el ecumenismo para elevar al papado y ocultar a Cristo. Está casi desaparecida la sana doctrina. Como hemos dicho, el pecado es admirado y apreciado por casi todo el mundo. Ya de casi nadie es confiable. El Evangelio lo han reducido a ser una gran fuente de ganancia para algunos y el lugar de la vanidad y la vanagloria humana para otros. Todos los días nos preguntamos lo mismo. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Nuestras prédicas a veces parecen gritos en el vacío, porque todos a una se han corrompido. Y como dice el Evangelio, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Los supuestos creyentes y el mundo no quieren saber nada de infierno ni de cielo, tampoco de la sangre redentora. No quieren que se les recuerde el sacrificio del justo por los injustos. Solo quieren verlo en el cine para llorar aparentando piedad. E incluso, no pocos han criticado a los directores que hicieron una película
porque dijeron que las escenas eran muy crueles. Y eso que la pantalla no ha logrado mostrar la ira de Dios sobre su Hijo, sino que escasamente han recreado a medias la tortura física, pero no el inmenso dolor espiritual. A eso han reducido el sacrificio del justo, a una película del cine. Pero no comprenden lo más mínimo la sangre redentora, ni la justificación del pecado, ni mucho menos la ira de Dios. A veces nos sentimos solos en este valle de lágrimas. Solo vemos apostasía y desolación, pecado y destrucción espiritual por todo lado. Vemos a la iglesia rodeada de ejércitos y siendo deportada a Babilonia. Pero hermanos, todo esto es precisamente lo que nos impulsa a no desmayar, amén, a mantenernos fieles al amén, Señor, a sus promesas, a proclamar su santa palabra a los cuatro vientos, amén, a batallar contra la incredulidad, a batallar contra los falsos maestros, a batallar contra la apostasía, a batallar contra el pecado, incluyendo el nuestro, a caminar hacia la santidad. Esta terrible situación de corrupción máxima es la que nos permite ver que no está lejos la segunda venida de nuestro Señor. Esta es precisamente, esta desolación es la que nos impulsa a proclamar nuestra fe y a cantar. Cantemos. Aunque la higuera no florezca, que se escuche, hermano, vive, salga fruto, y si los campos no dan sus cosechas, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, elevadas en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, llénanos de ti, Señor, de tu Espíritu, Señor. No permita, Señor, que fallezcamos, Señor. No permita, Señor, que negociemos tu evangelio, Señor. No permita, Señor, que el pecado entre en esta iglesia, Señor. Ay, Señor, aunque la higuera, Señor, no dé su fruto, Señor. Padre, glorifícanos, Señor, en ti, Señor. Amén. Gózanos en ti, Señor. Amén. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.